Buenísimas tardes, noches, queridos telespectadores de TV4, bien hallados, bienvenidos a una nueva edición del Cultural Quadre en Blanc, aquí, desde Villarreal, en TV4, la nuestra. No dejen de sintonizar las próximas 2 horas aproximadamente, porque vamos a hablarles de nuestra cultura en mayúsculas, la que hacemos aquí, la que nos viene de fuera, para mantenerles a ustedes culturalmente informados. Es nuestra razón de ser. No dejen de sintonizar nunca TV4, porque disfrutarán de su casa, su televisión. Bueno, ya tengo en el plató el que va a ser nuestro primer invitado. Se trata de don Juan Salvador Salom, fiscal jubilado, o un fiscal no se jubila nunca, don Juan Salvador. Bueno, nos obligan a jubilarnos. Yo me jubilé a los 72 porque ya no me admitieron más. 72. 72. ¿Y por qué no pudiste más, no? No, ya la ¿Te gustaba el oficio? Sí, no, y además es que precisamente cuando uno lleva ya más años de experiencia se vuelve mucho más humano, mucho más comprensivo con todas las situaciones. Es realmente entonces cuando debíamos continuar. Acabaste en Valencia, en el Sí. Superior de Justicia Sí. de Valencia, ¿no? Sí, en el Tribunal Superior de Justicia. ¿Qué tal por allí? ¿Bien? Hombre, Más tranquilo, ¿no? es distinto. Allí es, bueno, aunque la competencia es más grande, Castellón, Valencia y Alicante, pero los asuntos en primera instancia, que son los que dan más trabajo, son aforados. Aforados, jueces, fiscales, diputados en las Cortes Valencianas. Y luego las apelaciones de las sentencias que dictan las audiencias. ¿Mucha corrupción? ¿Mucha corrupción? Hombre, bueno, eso allí... Está a la orden del día, ¿no? Hombre, claro, por desgracia, sí. Pero lo que pasa es que los delitos contra la corrupción tienen unas penas que no son precisamente demasiado elevadas. Se puede ir a la cárcel más fácilmente por robar poca cosa que por llevarte 20 millones de euros. ¡Ay, madre mía! Don Ismael, o sea que el día que robemos, don Ismael, vamos a hacerlo a lo grande, ¿eh? Pequeñas cantidades, nada, ¿eh? A lo grande, ¿eh? Interesante lo que estoy escuchando. Don ¿Ah? Juan Mire, es un... mire, se ha ido usted, eso es que está, eso es París, ¿no? ¿O qué? Hombre, ahí porque si me aparto se ve la torre... Se ha ido usted a París, ¿no? Eso parece París. París, Champs-Élysées, ¿eh? Muy bien. Los campos elíseos. Muy bien, don Ismael. ¿Y qué tal por París? Bien, ¿no? Buena temporada. Bien, ahora este puentecito me he ido allí a disfrutar 2 días, pero se me ha hecho muy rápido. Pues mire, luego nos vamos a ir a Notre Dame, que la han reabierto y tengo yo un reportaje sobre eso, cositas sobre la reapertura de... Hombre, pero el Arco de Triunfo, eso hay que visitarlo, ¿eh? Bueno, pues don Juan Salvador Salom, escriba, está aquí por 3 volúmenes, les enseño solo uno, ahora verán los 3, aquí los tienen los 3 en pantalla. Crímenes olvidados de Castellón, enero 1800, junio 1936. Bueno, pues Crímenes olvidados de Castellón va a ser nuestro primer argumento con su autor, don Juan Salvador Salom, que no lo saca de uno en uno, no, lo saca de 3 en 3. Más cosas, don Ismael Bonet en la segunda parte, Rosa Lentini también presentando su nuevo libro y acabaremos con el libro también de Encarna Vázquez. Por lo tanto, hoy programón en cuanto a la nómina de invitados e invitadas se refiere. Luego, mucha música made in Castellón, aquí hecha en la provincia de Castellón para disfrutar, música de fuera, teatro que nos viene, cine de estreno, en definitiva, pues lo que he dicho antes, mantenerlos informados de todo lo que es cultura, arte también un poquito tendremos hoy en la provincia de Castellón. Ráfaga general y arrancamos esta edición 901 de Quadre en Blanc. Bueno, pues saben que la 900 la han pasado veces, se emitió en la gran fiesta de la presentación del número 24 Am Magazine. Ahí estuvimos nosotros y la verdad que pudimos hacer un montón de entrevistas, pasarlo fenomenal, ¿verdad, don Ismael? ¿Lo pasamos bien? Muy bien. Me gustó repetir. Bueno, yo soy un asiduo de todas las presentaciones y creo que tú también. Que está muy bien, ¿eh? Porque así te rodeas de, bueno, todos los invitados excepcionales, te lo pasas bien. Bueno, y la de gente que conocimos nueva que no conocíamos. Finito de Córdoba, nada más y nada menos, cuidado, También, portada sí. de Am Magazine con su mujer. Bueno, una maravilla. Pues arrancamos para hablarles de Crímenes olvidados de Castellón. Pregunta obligada, Juan Salvador, ¿por qué de 3 en 3 los volúmenes? No podías haberlos sacado, porque esto también para la editorial es un faenón, ¿eh? Sí. Bueno, realmente, Antonio, la intención era uno,
pero conforme fui investigando, iban saliendo cosas, luego fueron 2 y al final 3, y 3 justitos, porque el más pequeñito tiene casi 500 páginas y los otros tienen más de 600. Y además no hay ni un cortapega, ¿no? Son todo casos investigados y comentados directamente por ti. Sí. No se puede cortar ni pegar porque no había nada que cortar y pegar. Los archivos judiciales de Castellón se destruyeron el 2 de octubre de 1936 por la columna de hierro que quemó los archivos judiciales y nos quedamos sin nada hasta el 36. Yo lo que he hecho ha sido reconstruir, en base a otros documentos que he podido conseguir por otros archivos, parte de lo que ahí aparece. Claro, porque si subsistieran se podían haber fotografiado, escaneado, claro, y ahora los mantendríamos. Pero esto se quemó y era papel, claro. Se quemó. Eran todo archivos, claro, papel. Era todo papel, e incluso muchos escritos a mano, porque había todavía, incluso en el año 50, en 1950, había juzgados que trabajaban a mano, no tenían máquinas de escribir. Hombre, mi libro de familia, que es de 1964, mi partida de nacimiento, está escrita a mano, escrita a mano todavía en el libro de familia. ¿eh? Sí, y ver atestados escritos a mano, a veces complicados, pero ahí menos mal que los guardias civiles tenían buena letra, y entonces ya se podían leer, pero sí. Lo que pasa es que han pasado muchas cosas en Castellón en 130 años, han pasado muchísimas cosas, muchas de ellas olvidadas, y entonces, claro, yo lo que he hecho ha sido ir reconstruyendo. Pues, por ejemplo, que en Villarreal se ejecutara la última pena de muerte en público. Es una cosa que... En público, o sea, se invitaba a la gente a ir a ver la ejecución, sí. ¿no? ¿Cómo se ejecutaba allí? Entonces era por garrote. Garrote vil, ¿no? Pero garrote vil era una de las formas de garrote, ya lo explico en los libros. Garrote había 3 formas, aunque a la hora práctica el agarrotamiento era lo mismo, un tornillo, una argolla, apretar el tornillo y desnucar a uno. Pero si uno era noble o era hijos de algo, como se decía, se hacía el paseillo desde la cárcel al cadalso en un caballo ensillado. Pero si era del pueblo llano normal, lo que iba era en un mulo o un asno, pero ya sin ensillar. Y si era el garrote vil, que se reservaba para los delitos infamantes, en este caso, o sea, para los más graves o más repugnantes, el que iba a ser ejecutado iba sobre el burro, pero cara al rabo. Cara al rabo, de espaldas a la cabeza. Y a veces lo llevaban arrastrándolo por el burro. Madre mía. Pero todo eso era un paseillo, ¿eh? Desde la cárcel ahí podían haber 1 kilómetro, 2 kilómetros, y todo lleno de gente, como una procesión de Semana Santa. Bueno, la gente es morbosa, ¿no? Si esto se hiciera ahora, afortunadamente no se hace, pero si esto se hiciera, seguiríamos saliendo a la calle a ver estas cosas, ¿no? Desgraciadamente sí. Sí, ¿no? Utilizas la palabra crímenes. Parece que da a entender asesinatos, homicidios, pero crímenes en realidad todo tipo de delitos. Sí. Bueno, son el eje de la obra, pero no todos son crímenes. Crímenes, o sea, homicidios, en la obra hay exactamente 851 relatados. 851. Sí, asesinatos, no, 213. 213. Parricidios hay 90. Y fratricidios, o sea, hermanos que mataron al hermano, 33. Pero aparte de eso, hay cientos de casos ya diferentes. Pues estafas que habían cuando se iba por las masías y les hacían creer que tenían un tesoro oculto, que entregando una cierta cantidad de dinero conseguirían que les aflorase a saber agua o otro tesoro. Todo eso está contado ahí. O también otras cosas que ya son distintas, pues cuando se escaparon los leprosos del hospital de Castellón, por ejemplo, o el que se metió en un coche fúnebre para ver a un amigo, fue al Hospital Provincial de Castellón. ¿En un coche? ¿Metió en un coche? Sí, fue al Hospital Provincial de Castellón, que el amigo estaba internado, y le preguntó por él. Le dijeron, no, mira, ahora lo llevan al cementerio, era 1900 y algo, y ahí está el coche fúnebre con el caballo, y que si quiere verlo, pues se lo dejamos ver. El hombre se metió allí a ver al amigo, pero mientras tanto llegó el cochero. Y arrancó. Llegó el cochero que no se dio cuenta que estaba el otro allí. Madre. Y cuando llegó en Castellón a la Plaza de la Farola, oyó ruidos en la parte trasera donde estaba el muerto. Claro, el cochero creyó que el muerto revivía y entonces paró el carro, el coche y se echó a correr. Entonces el amigo fue detrás de él diciéndole que él no era el muerto, pero el otro creía que sí que lo era. Al final se dejó el trabajo, es el terror que padeció. Oye, estamos en Villarreal. ¿Villarreal muchos crímenes? Sí que ha habido, sí. El libro, el tomo 3 concretamente, contempla 80 casos ocurridos en Villarreal. De 1800 a 1936, sí, 80 casos. 80 casos. La mayoría son asesinatos y homicidios, pero lo que pasa es que están olvidados. Están olvidados, claro, se destruyeron los archivos y ya nadie puede buscar ahí. Es inútil ya buscar. Pero algunos crímenes o asesinatos peculiares, curiosos. Curioso de Villarreal, podía citar
Uno muy curioso, no fue propiamente crimen, porque ya digo, no solo son crímenes, fue muerte, eso sí, pero era muy curioso. Fue en 1898. Era el día 31 de octubre, lo digo porque la fecha ahí es curiosa, es importante. El día 31 de octubre acababan de poner, hacía muy poco, la luz eléctrica en la zona, y entonces un cable echaba chispas. La mujer, en este caso de la víctima, vio el cable y que salían chispas. Aquella mujer estaba asombrada y le dijo al marido que las ánimas del purgatorio querían escaparse. Las ánimas del purgatorio. Sí. ¿El marido qué hace? Cree de verdad, claro, por eso decía, al día 2 de noviembre era el Día de las Ánimas, que se celebraba en España. Hoy día ya no lo sé, como se copia todo lo americano y se desprecia lo propio. Pero bueno, el que hizo el marido cogió varias escaleras, las ató entre sí y subió a coger el cable. Anda. Cogió el cable, claro. Se cayó el cable, él ha sido al cable, electrocutado, pero es que luego no había forma de apartarlo. De desengancharlo. Porque cuando iban las otras personas a tratar de sacarlo, se electrocutaban también. Hubo que llamar a la central eléctrica, que era entonces particular, de una empresa particular, para desconectar. Juan Salvador, si todo estaba destruido, ¿cómo te has documentado? ¿De dónde has sacado toda esta información? Pues ha sido en parte por jurisprudencia del Tribunal Supremo, de casos de Castellón, de Villarreal, etcétera, que llegaron allí y que las sentencias no se pudieron destruir. Luego, del Archivo Histórico Provincial y de la Hemeroteca Municipal. La Hemeroteca Municipal de Castellón o de la Diputación contiene los diarios desde 1800 más o menos hasta la fecha. Y yo sinceramente me he leído más de 200.000 diarios de la época. Sí, lo que pasa es que sí, porque aunque entonces también eran bisemanales, salían 2 a la semana, etcétera, pero luego ya fueron diarios, hubo una gran cantidad de diarios, de periódicos, pero bueno, esas noticias de los periódicos debes siempre contrastarlas, porque muchas veces eran inexactas, e incluso yo he tenido casos, o he leído casos en 2 periódicos del mismo asunto, y a uno el condenado era el absuelto y en otro el absuelto era el condenado. O sea que hay que tomarlo todo. Luego hay causas penales actuales o más recientes, después del 36, que hacían referencia a casos antiguos. Y en esas referencias he podido ahí resucitar muchos casos. Luego ha habido algunos libros que trataron del tema, pero solo que se acababan en 1820 o 1822 y lo trataban solamente, digamos, de refilón. El Archivo Histórico Judicial de Ribarroja y el Archivo de la Audiencia Provincial de aquí, que también he estado. En cuanto a asesinatos, me imagino que motivaciones, motivos, los más variados, ¿no? De todo. Uno de los más absurdos, pero fueron 3 homicidios. Se mataron en Gérica. ¿Tres homicidios? 3 se mataron entre ellos. ¿Entre ellos? Sí, pero el motivo era: ¿qué aceitunas son las más buenas? ¿Las de Aragón o las de Castellón? ¿Qué aceitunas son las más buenas? Por eso se ¿Se mataron. pusieron a discutir? Sí, ¿Y se pegaron entre ellos? Pero es que ellos? entonces iban casi todos armados. Entonces llevaban la faja, que era típico de la vestimenta de la época, y dentro de la faja llevaban dinero, llevaban navajas, llevaban pistolas, pero casi todo el mundo iba armado. Casi todo. Entonces, claro, ¿qué lugar de esparcimiento había más normal en la época? La taberna. La taberna, en cuanto empiezas a calentarte y encima vas armado, pues acababa muchas veces con muchos homicidios tabernarios. Madre mía, don Ismael, hoy se imagina que fuéramos armados, solo en cualquier cruce en cualquier semáforo, en cualquier cosa sacaríamos ahí. Sí, cualquier discusión, aunque sea pequeña, pues ahí sacaríamos la navaja o la pistola. O en el fútbol, ¿se imagina usted en un estadio ahí con pistolas? Y madre. Sí, es lo bonito que es tener a tu vecino del equipo contrario y hablar con él. No, pero es lo que pasaba. También hay casos aquí en Villarreal que mataron al corredor de naranjas porque no le pagó al labrador la cosecha. Hombre, es que hay que pagar. Sí, exactamente. Pero para tanto para matar. Exacto. Pero estás trabajando todo el tiempo y luego resulta que aquel se lleva la cosecha y no te la paga, pues vaya gracia. Porque entonces la justicia funcionaría también, quiero decir, ¿no? Sí, era una justicia... Si ahora es lenta, me imagino que entonces todavía era una justicia muy peculiar. Pero ya digo, la gente, ahora lo comento muy brevemente, la gente era un poco rara. Por ejemplo, una apuesta ocurrida en Villarreal. ¿Una apuesta? Una apuesta. Unos amigos se reúnen aquí, no sé si en la calle de la Purísima, no me acuerdo cuál es. En el libro estará, porque es que en 1751 casos yo no puedo recordarlos todos. Pero en este caso hacen una apuesta. ¿Cuánto tiempo puede tener un cohete encendido dentro de la boca? Hay que tener, en fin. Pero bueno, pasó. Es para que se vea el pensamiento de la época. Total, se arremolina la gente en la calle alrededor de y empieza.
¿Y qué pasa? Pues pasó lo previsible, que le estalló un cohete en la boca. Claro, se quedó sin mandíbula, se quedó sin cara y murió en electo. Pero en fin, en vez de disuadirlos, oye, no hacer esa barbaridad, allí estaban todos allí para mirar a ver qué es lo que ocurría. ¿Y entonces qué penas tenía, por ejemplo, el asesinato? Oye, era de pena de cadena perpetua a muerte. Entonces había cadena perpetua. Bueno, es que era curioso. La cadena no la podían cumplir. Es que la pena de cadena no es la prisión perpetua. La pena de cadena es peor. Es como los trabajos forzados. Ajá. Esto que vemos en las peliculitas americanas, sí, de que van con una cadena atada al pie y hasta la cintura, eso se hacía aquí. Se llamaba prisión de cadena. ¿Con cadena? Sí, sí, con cadena real, pico y pala. Sí, y así era el resto de tu vida. Sí. Y las mujeres, si cometían un delito castigado con pena de cadena, la cadena podía ser temporal o perpetua, 20 años de temporal o perpetua para siempre. Si las mujeres incurrían en delito de cadena, se lo cambiaban por reclusión, por la dureza que representaba, ¿no? Ese tipo de trabajo. Imagino que las prisiones entonces serían... Hombre, había presidios de arsenal, presidios, sí, había... Ya lo explico todo eso en los libros, porque, claro, he hecho una introducción pequeña, que es lo que me has preguntado muy bien ahora, de cómo era la justicia entonces. Pues la mayor parte de los juicios se vieron por jurados. O sea, había un sistema de jurados, la ley de 1888, que estuvo en vigor, salvo una pequeña suspensión, hasta el año 36. ¿Era participativa la gente? ¿Iba gustosa a hacer de jurado? Sí, no, me explico. Llegó a haber un cuerpo profesional o sea, cuando ibas de jurado te pagaban. En el año 1888, 1890, en esas épocas había hambre. Entonces muchos se apuntaban al jurado, pero por el tema económico. Por el tema hasta el punto era la pobreza de que cuando se constituía el tribunal del jurado, antes de que empezara el juicio, los jurados ya le pedían al presidente del tribunal que les pagaran las dietas porque no tenían para comer. Claro. Y entonces ya luego también se necesitaba solamente saber leer y escribir. Las mujeres no podían ser jurados. Entonces, hasta el año 31, que se reformó la ley del jurado del 88, ellos no podían serlo. Pero ahí se les dio ya que la mitad de los jurados debían ser mujeres cuando se tratara de delitos en los que la víctima fuera una mujer o fueran contra la libertad sexual de la mujer, etc. Hoy día, evidentemente, todo eso ha desaparecido. Me imagino que también muchos delitos de violencia de género, ¿no? Me imagino. Sí que había. Lo que pasa es que entonces no los llamaban así, pero además lo consideraban casi normal en aquella época. No llamaban la atención, llamaban más la atención cualquier otra cosa que eso, pero entonces ya, incluso muchas veces, el marido le pegaba a la mujer y le hacían volver a la mujer con el marido. Lo cual era una barbaridad. ¿Y en Castellón? ¿Castellón ciudad, crímenes así En Castellón notorios? ciudad ha habido, el cuento, 233 casos 233 de Castellón. casos. Sí, hombre, es que... Bueno, claro, es que estamos hablando de casi siglo y medio. Sí, no, hay casos curiosísimos. En Castellón, uno de los que es increíble, era un señor que apuñalaron entonces en lo que hoy día es la calle del Medio, le apuñalaron en el muslo y le provocaron una hemorragia, era de noche, eran las 10 de la noche. La gente fue a ayudarle, claro, el otro se había ido, el agresor se había ido y quedaba solo la víctima en el suelo. Pero apareció el sereno. Y el sereno era un legalista de estos de cuidado. Aquí no lo toca nadie hasta que no venga el juez. Aquellos querían ponerle un torniquete, pero no le dejaron. Y el hombre se murió desangrado a la vista de todos porque el sereno no les dejó poner un torniquete. Madre mía. Ya te digo que es... ¿Se condenó al sereno? No se llevó. Entonces no se hacían esas cosas. Ya, la culpa la tenía... El que es causa de la causa es causa del mal causado. Era la doctrina que se seguía, la doctrina causalista. Entonces ya, si tú no lo hubieras apuñalado, él no hubiera tenido hemorragia, no se hubiera muerto. Luego la culpa, la del que... lo hizo. Y por la provincia me imagino que también crímenes curiosos, ¿no? Muchos. En Rosell hubo un triple crimen horroroso. ¿Rosell? En Rosell, en el año 1916, en el que robaron en la masía, eran dos masías juntas, la masía de la flauta, se llamaba, entonces ya, en una de las masías vivía la madre de uno de los que iban a asaltarla. Bueno, total, asaltan a las masías, matan a una niña de 11 años, matan a un niño de 6, pero lo peor ya, lo peor, si es que puede ser ya peor, ya no lo sé, pero lo peor es que uno de los autores, el principal autor, el inspirador de los asesinatos, vio que su madre lo había visto. Entonces le ordenó a su compinche, ve y mata a mi madre, que nos acaba de ver. Y el compinche fue y le dio 2 puñaladas, pero luego apareció el hijo y con una pala lo acabó de matar a su propia madre.
O sea que, por eso digo, eso no, cosas horribles, pero que han pasado. ¿Estos acabaron con pena de muerte? O... Sí, pero se la conmutaron. Ah. Sí. Y además no nos mostró emoción alguna cuando se la conmutaron. Toda la prisión donde estaba él recluido estalló en alborozos y gritos de alegría de que no lo mataban, pero él, que había matado a 2 niños y a su propia madre, le conmutaron la pena. ¿En estos volúmenes hay crimen perfecto? ¿Hay algún caso no resuelto? Sí. O sea, hay asesinatos que no se han resuelto. Claro, por ejemplo, uno de 1882 en Morella, 2 guardias civiles asesinados y el recaudador de contribuciones. 2 guardias civiles. Sí. Les hicieron una celada. Entonces el recaudador de contribuciones iba por los pueblos con un equipo, con unas acémilas y un pequeño equipo de personas, protegido por la Guardia Civil, e iba cobrando las contribuciones. Claro, una profesión de riesgo. Claro, pero iba con una pareja de la Guardia Civil. ¿Y qué pasa? Llegaron a un punto en Slivers, cerca de Morella, y les tendieron una celada. Les dispararon los fusiles, 2 o 3 bandoleros, y mataron a uno de los guardias y al acemilero principal, al recaudador. Los acemileros se dieron a la fuga y quedó otro guardia civil disparando, ya gravemente herido, disparando. Se notaba que disparaba porque cada vez que disparaba, la hemorragia que tenía de las heridas, el charco de sangre donde estaba, aumentaba. Entonces, las veces que sí, fue terrible. El asunto debió estar muy preparado, porque debían saber dónde salían, quién salía, cómo salían, lo que llevaban, a dónde se dirigían, por qué sitio exacto en plena montaña pasarían, etc. Y en este caso, por desgracia, no se averiguó. Hubo un niño de 15 años que sí que se compareció ante la Guardia Civil al año o a los 2 años de los hechos diciendo: no, yo he oído una conversación en una casa en la que se repartía el dinero de la fechoría esta. Pero luego ya no se detuvo nada. Se detuvo uno que además se suicidó en prisión, pero no sabemos si fue uno de los autores, el inspirador o qué, y a los demás no se supo nunca de ellos nada. Pero así hay muchos, no es solo ese. Este es vistoso, pero hay muchos así. Y especialmente sangriento, especialmente con ensañamiento. Hombre, con ensañamientos, este no es un crimen, pero hubo una muerte horrible. Pasó en Nules en 1882. Era un niño... ¿Te acuerdas de las fechas? De algunas, sí, de algunas, pero solo de algunas. ¡Qué memoria! Ay, ojalá. Bueno, pues en 1882 era un hijo revoltoso, tenía 15 años. Y el padre lo castigó. ¿Pero cómo lo castiga? Pues al alba lo pone en el terrado, lo ata a un poste, manos y brazos, y dice: aquí estarás hasta que vuelva del campo. Caray. Bueno, el niño lamentándose, el padre se va a trabajar y vuelve, pero mientras tanto un vecino, o no, un familiar, se apiada del niño y lo suelta. Cuando ve el padre que lo han soltado, lo vuelve a atar de manos y brazos y lo tuvo 3 días colgado desde una viga, atado con manos y brazos. El niño se lamentaba y al final los vecinos protestaron, fueron a la Guardia Civil, al final lo bajaron, pero ya era tarde. Se le gangrenó primero un brazo y luego se le gangrenó el resto del cuerpo y murió. Su propio hijo. Sería condenado este hombre, ¿no? Y a ya no ha podido llegar a eso. Seguramente sí, pero luego habría que ver. Él diría que no ha querido matarlo, que solo quería castigarlo. ¿Y esto no... en Nules? Esto en Nules. En Nules, eso fue en Nules. En Nules. Crímenes olvidados de Castellón. Me dice que se han agotado, ¿no? Ya los libros. Bueno, hay que hacer más, ¿no? Sí, quedan todavía algunos, pero hay que hacer más. Se están haciendo. Claro, y además tomos de 600 y pico páginas, sin cortas y pegas, o sea, todo de tu puño y letra. Si es que no hay nada que cortar, está todo destruido. Juan Salvador, ¿cuántas horas, cuánto te ha llevado? 5 años. Porque bueno, tú en este tema ya llevas otros libros. Sí. 4 crónicas criminales de Castellón. 4 crónicas criminales. Sí, pero eran aunque algunas eran de época anterior, de esta época, pero no eran solamente, digamos, pequeños trozos. Pero la grande ha sido esta. 5 años de trabajo, pero claro, pero digo pronto, trabajaba incluso domingos, estaba domingos festivos y 4 o 5 horas. Madre mía. Pero es que, claro, primero busca los materiales, luego organízalos, sistematízalos, elige los que sean más importantes y que puedas acreditar, porque todos tengo fondo documental de: oiga, usted esto solo ha inventado. No, mire, está aquí. Todo eso lleva muchísimas horas y luego empieza a redactar.
Claro, y por eso empecé, que digo, un tomo no, tres y ahora continuaré hasta el 80. No es como redactar una sentencia, esto es No, bueno, hay sentencias y es más sentencias. crónico, ¿no? Es más tipo crónica, más sí, tipo periodismo, ¿no? Sí, hombre, esta es crónica, ¿no, hombre? Esto es para que la gente que no sabe derecho, pues que lo pueda entender, porque si no sería un repertorio de jurisprudencia, pero no. Además, muchos de esos casos no han llegado a los tribunales, muchos de esos no. Pero ya digo, hay casos, el caso de Cáliz, por ejemplo, pero este fue una cosa increíble. Ocurrió en Cáliz y y acabó en Huesca. Creyó haber matado a su suegro. Sí, le pegó a su suegro, le dejó gravemente herido y claro, se asustó y se marchó del pueblo. Entonces el hombre iba pidiendo limosna por los pueblos, huyendo de la Guardia Civil, y llegó a un pueblo pequeño cerca de Plan, en la provincia de Huesca, llegó al anochecer, se escondió detrás de una pequeña pinada, es muy breve, de una pequeña pinada, y digo, bueno, esperaré a la noche a entrar. Pero de repente ve que sale una procesión con luces y cirios, con el cura delante y la cruz, que se dirigen a donde está él. Él está en un pino. ¿Qué hace? Ver aquellos de, madre, me subo al pino. Se sube al pino, pero la procesión lo que hace es rodear al pino. Y entonces empiezan a cantar responsos y cantos fúnebres alrededor del pino. Y cuando ya llevan un ratito así, de repente el cura dice, bueno, ya está bien, subir y bajarlo. Y él desde arriba dice, no, no subáis, que bajo yo. Aquel que dice eso y la estampida que se produjo allí, se metieron todos en su casa y se cerraron con llave. El muerto ha hablado. El muerto ha hablado. Sí, cuando el hombre no se explicaba lo que había pasado. Fue noticia de los periódicos en primera plana, en la época. El hombre bajó del pino y de repente dice, uy, esta rama es muy blandita. Muy blandita. Era uno que se había ahorcado. Ostras. Y por eso había venido toda la protección del pueblo a hacer el responso allí. O sea, había un tío ahorcado allí. Sí, y él no lo había visto cuando subió. Era de noche. Y aquel habló y se pensaban que era el ahorcado. Que era el ahorcado que bajaba. Pasó tal pavor, el pobre hombre, claro, habrá estado ahorcado, se presentó a la Guardia Civil voluntariamente. Juan Salvador, la jubilación no es el final de nada, ¿no? Es el inicio de otras muchas cosas. Por lo menos soy el dueño de mi tiempo. Antes no lo era. Muy buena frase, sí. Dueño de tu tiempo. ¿Piensas seguir? ¿Piensas escribir más? Por lo menos hasta el 80, pero pasará tiempo, que eso no se hace en un día. Ahora estoy en la recogida de información. O sea, ¿qué material hay? ¿Crímenes hay de sobra? Sí, no, y además entre el año 40 y el año 80 ya hay documentación. Y eso que llamamos a nuestra provincia, Ismael, llamamos a nuestra provincia una provincia tranquila, pero claro. No, de tranquila nada. Cuando te lees estas cosas, Ismael. Sí, ¿te crees que en Castellón no pasa nada? De tranquila nada. Sí. Y estamos a la altura del resto de ciudades, Hombre, ¿quién ha tenido un asesino en serie? Bueno, sí. ¿Cuántas ciudades? Sí. Y hemos tenido también un violador en serie. O sea que. De ese don Juan sabe mucho, han pasado muchas cosas, por eso lo que he tratado es de que se recuerden, de que no se olviden. Además hay muchas personas que ahí son historias del sufrimiento de esas personas, de cómo las trataban, de lo que les hacían, o a veces de por qué absurdo se moría, que en Sintorres se mataron unos a otros, hubo 3 homicidios muy seguidos en 3 años. Uno de ellos fue porque uno imitó el rebuzno de un burro y el otro se consideró ofendido por el rebuzno y lo mató. Caray. Pero también era otra forma de pensar. La palabra entonces tenía mucho valor, ya no era todo por escrito. Hoy día de la palabra nadie se cree nada porque cualquiera se fía de nadie. Entonces ya... Oye, has hablado de violador y asesino en serie, pero ¿qué pasa por la mente de esta gente? Psicópatas, me imagino. Sí, pero es que el psicópata no tiene sentimientos, no es propiamente una enfermedad, es una manera de ser, es un carácter. Es el psicópata, y hay un alemán, Kretschmer, un psiquiatra alemán, que él decía que son capaces de andar sobre cadáveres sin inmutarse. Y es verdad, el psicópata no tiene sentimientos. Asumen su condena una vez se les condena. Sí, no, incluso son presos excelentes, pero en cuanto salen, eso ya es otra cosa. ¿Tú no crees en la reinserción del psicópata? Es que han fracasado todos los tratamientos. Incluso cuando tuvimos el de Castellón, se le hizo un tratamiento específico en la prisión de Cambrians, en Cataluña, en Barcelona, y fracasó todo. ¿Cómo se le va a hacer? O sea, no hay medicinas para infundir sentimientos a uno. Pero hoy en día acaban saliendo de prisión. Bueno, y en aquella época no había cadena perpetua, bueno, prisión perpetua revisable, pero yo pedí el máximo, 25 años, y el máximo cumplió. 25, pero hoy día le hubiera pedido sin duda alguna prisión perpetua revisable. Ya, pero es que no se cura.
No hay una medicina que diga, vas a ser buena persona, vas a tener buenos sentimientos. No la hay. El que disfruta, porque mucha gente, muchos psicópatas lo que disfrutan es con el dolor ajeno. Soy el dueño de tu vida, tú vas a vivir si yo quiero y no vivirás porque a mí no me da la gana. Y eso a él le llena. A las personas normales eso nos horroriza. Juan Salvador, un placer siempre tenerte aquí. Sé que volverás porque sé que eres insaciable e incansable. Y bueno, fuerzas para pues muchas gracias, Antonio. Arremeter semejantes empresas y además que creo que son libros agradables de leer, ¿no? Porque son además historias breves, ¿no? Sí, son cortos. Son más o menos, cada historia tiene página y media, 2 páginas. Hay algunas que tienen 7 u 8 y otras que tienen media. Depende también de los datos que he podido conseguir. Vamos, que se leen fácil. Sí, no, se lee fácilmente. Cualquiera que... No hace falta saber derecho. Incluso para los que estudian derecho también es una buena obra, ¿no? De casos prácticos tremenda. Y de ver cómo actuaban los tribunales. Incluso hubo una vez que el tribunal condenó así una acusación por su propia cuenta de tal a 12 años. Oiga, pero si el fiscal pide la absolución, llegaron a condenar. Es historia del derecho, al fin y al cabo. Sí, esto, ¿no? sí, es historia del derecho. En primero la dábamos. En primero. Juan Salvador, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Antonio. Y ahí está.